Bueno, la semana pasada hablamos acerca de algunos aspectos generales que deberíamos considerar a la hora de nosotros interpretar las escrituras. Y antes de pasar a la información específica, porque ya vimos, se supone que la información general, quisiera leer esto de Ben Poitras, que me he recomendado, que dice lo siguiente en su libro La interpretación enfocada en Dios. La intención del mensaje de Dios, por lo tanto, abarca el tiempo inmediato, el tiempo intermedio y el tiempo futuro. Nuevamente leo, la intención del mensaje de Dios, por lo tanto, abarca el tiempo inmediato, el tiempo intermedio y el tiempo futuro. El tiempo original o el tiempo inmediato, cuando Dios entregó su palabra a su pueblo. El tiempo intermedio es cuando Dios hizo que esa palabra se transmitiera de forma íntegra, es decir, cuando se escribió, cuando se dejó por escrita su palabra. Y el tiempo actual, cuando Dios nos hace a nosotros receptores de su palabra. Hay algo bien importante que debemos de notar de la hermenéutica bíblica, y Poitras, siendo una autoridad en esto, creo yo que confío mucho en sus palabras porque son reales. La intención del mensaje de Dios tiene tres tiempos. Número uno, en tiempo inmediato, el tiempo en que Dios habló determinada cosa, palabra, profecía a su pueblo en determinado momento, ya sea en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, no sé. Y Dios tuvo una intención, tiene una intención al comunicar su mensaje a ese pueblo en ese momento. Pero también hay un tiempo intermedio cuando esta palabra quedó registrada, cuando esta palabra fue escrita, cuando esta palabra de alguna manera quedó como un testimonio de ese mensaje de Dios a la primera audiencia. Pero también hay un tiempo actual, cuando Dios nos hace a nosotros ahora receptores de su palabra. Dice Martín Lutero que la palabra de Dios no pasa de moda porque es eterna. Y por su naturaleza eterna, aún tiene algo que hablarnos el día de hoy. Por eso estudiar hermenéutica bíblica, porque aún importa la hermenéutica bíblica, porque el mensaje de Dios sigue siendo tan importante como en el primer momento en que emitió sonido a través de los profetas, de los apóstoles. Es tan necesaria la palabra de Dios. Por lo tanto, hoy en día también es tan necesaria una buena interpretación del texto. Esto a modo de introducción. Ahora, nosotros la semana pasada vimos algunos aspectos de la información bíblica general para obtener ciertas, de alguna manera, características, anuncios, información del texto que vamos a estudiar. Fue muy general. Ahora vamos a ver, inciso B, información específica acerca del texto bíblico en estudio, información específica, y aquí vamos a de alguna manera ahondar más en algunos recursos, en consultas, vamos a ser más específicos en este momento para acercarnos a la interpretación. Recuerden que estos principios son muchos, pero que a la práctica esto se va volviendo de alguna manera algo natural. Al principio, cuando estamos iniciando nuestro estudio de hermenéutica, no puede ser así. Pudiera parecer que es muy complicado memorizar esto y no necesitas memorizarlo, necesitas entenderlo y ponerlo en práctica. Recuerden que la práctica hace al maestro y recuerden siempre la definición que he dado de hermenéutica. ¿Quién me puede decir la definición que siempre les doy de hermenéutica, por favor? Tanto que se la repito que supongo que ya se la saben. ¿Cuál es, hermanos? ¿Qué es hermenéutica bíblica? La interpretación de la Biblia. Sí, hermana, la interpretación de la Biblia, aunque me faltan dos palabras aquí. Dos La palabras. ciencia. Es un arte. Es Es- un arte. La Exacto. ciencia. Es Es, la ciencia de la Ciencia. interpretación de la Biblia. es correcto. Es la ciencia, pero como dijo el hermano, también es el arte de interpretar. En este caso, las escrituras, cuando hablamos de hermenéutica bíblica. Entonces, hermenéutica no solamente es una ciencia que tiene ciertos rasgos, ciertas características, sino que también es un arte. Un arte, por lo tanto, puede ser mejorada, puede ser de alguna manera, ¿cómo decirlo? Puede ser también una ciencia que puede ser manejada con maestría, depende obviamente nosotros la utilicemos, depende nosotros vayamos adquiriendo de alguna manera destreza en esto. Así que puede ser mejorada, claro que sí, puede ser mejorada porque es un arte. Así que vamos a iniciar con esto, nada más denme un segundo. Voy a rápido a contestar una llamada, hermanos. Denme un segundito para decirle que ahorita me marquen, por favor.
Discúlpenme, hermanos, disculpen. Como estamos en vivo, no puedo predecir ciertas cosas, pero ahora sí, perdónenme. Información específica acerca del texto bíblico. Y esto obviamente, como les he dicho, podemos nosotros mejorarlo, nosotros podemos eh, eh, poco a poco practicar estas cosas, poco a poco ir adquiriendo cierta destreza y nunca seremos maestros, hermanos, de verdad. Eh, Hay un autor que estas semanas puso de haber sabido que solamente al abrir una cuenta de Twitter y, y escribir lo que sea, uno es experto en el tema, dice, me hubiera ahorrado 8 años o 15 años de estudio de mi maestría, de mi doctorado. Dice, si solamente pudiera yo haber abierto una cuenta de Twitter hace 15 años, ¿no? Y lamentablemente es así, ¿no? Entramos a redes sociales y parece que todos son expertos en el tema, todos son maestros audaces en esto y la verdad es que no, hermanos, no somos maestros en esto, seguimos aprendiendo. Incluso el que habla no puede llamarse un experto en este tema en lo absoluto. Sigo siendo un aprendiz junto a ustedes. Sigo aprendiendo de estos temas, así que nunca manejaremos estas reglas con precisión, nunca lo haremos a la perfección, pero sí podemos ir mejorando con el tiempo, por la gracia del Señor. Así que esto que les digo, espero que les anime en lugar de deprimirlos, pero es la verdad, o sea, nunca vamos a ser unos maestros audaces en esto o completamente personas que manejen con precisión estos puntos, estos elementos, estas ideas, pero sí podemos ir mejorando conforme nosotros vayamos practicando esto. Y número uno, vamos a empezar con esto. Ah, Permítanme de la información específica acerca del texto. Fíjense, vamos a leer, número uno, ¿qué dice el texto en el idioma? ¿Qué idioma? Obviamente en su idioma original. Y hemos dicho que aunque no sepamos griego, ¿cuál es la recomendación, hermanos? Si no sabemos griego, hebreo, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Díganme, por favor. Si no sabemos estos idiomas, ¿dejamos de ser intérpretes? ¿Mejor ya no estudiamos la Biblia o qué hacemos? Ayúdenme. Leemos varias versiones. Exactamente, leer varias versiones bueno, ya he recomendado algunas exactamente, Alejandro, también, exacto. Eh, Consultar diferentes versiones, y no es cierto que les he anunciado ciertas versiones que son de un origen de alguna manera formal, de una dinámica formal en la traducción, que son lo más apegado al texto original. Por lo tanto, yo recomiendo estas Biblias, como puede ser la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, podemos hablar de la Reina Valera contemporánea, que aunque tienen diferentes de alguna manera aparatos críticos, en este caso sería el texto receptus, el griego, en este caso la recopilación de la Biblia del siglo XVI por Erasmo, y el texto crítico que usa la Biblia de las Américas. Sin embargo, se apegan mucho a la traducción original o tratan de ser lo más fieles posibles a la traducción original. Entonces, si no conocemos los idiomas, podemos ir recurrir a un buen diccionario también para nosotros adquirir un conocimiento de las palabras. He recomendado varios textos. En el caso del Nuevo Testamento, yo recomiendo, yo no soy fan de los interlineales, de estos libros donde llevas español y griego y otra versión, pero este interlineal que ya he recomendado del doctor Francisco Lacueva, que de hecho lo tienen aquí en su pantalla, lo voy a poner un poquito en medio, está excelente porque nos ayuda de alguna manera a leer el texto griego arriba y español abajo y nos da ciertas características del texto, a lo que llamamos en griego el análisis gramatical. Nos dice si es primera persona del plural o del singular, si está en modo activo, modo pasivo, voz media, en qué voz está, en qué tiempo está, cuál es de alguna manera cuál es el papel de la palabra que se está usando, si es un nominativo, si es un acusativo, un dativo, y esto lo puedes ir buscando en internet también. ¿Qué se refiere al nominativo? Bueno, el nominativo es el sujeto, y puedes ir buscando estas características también en internet. Y yo voy a recomendar quizá algunas páginas en un futuro para estudiar un poco de griego, pero este interlineal es útil, pero incluso si no lo puedes comprar, no te preocupes, no te preocupes, puedes leer las versiones en español que tenemos. Y de hecho,
La Biblia YouVersion, por ejemplo, esta app está excelente. Podemos tener algunas versiones y podemos leerlas una y otra vez y podemos nosotros tenerlas ahí y no hay problema. Podemos ir una y otra vez a esas versiones. Así que si no conoces el texto bíblico, el idioma, te recomiendo entonces que tú leas las versiones que tenemos disponibles en español. ¿Hasta aquí hay algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Es que quiero ir paso a paso para que nosotros podamos, ahí, no sé si hay alguna cuestión, hermanos. ¿Seguros? Vamos entonces al 2. A ver, creo que hay una pregunta por acá. ¿Qué opinas del interlineal del doctor César Vidal? Wow, ahí tengo unas cuestiones con el doctor César en cuanto a su, a su crítica de la NBI. Después hablo de eso si quieres, Uri, porque no quiero que salga en este video. Pero la verdad es que tengo buenas referencias de César Vidal, lo he leído, lo leo, pero en cuanto a su crítica a la NBI no estoy de acuerdo. Y el interlineal, honestamente, no lo he leído, no lo he visto, así que ahí me reservo mi comentario, Uri. Pero del doctor César Vidal rescató muchas cosas, excepción su crítica del NBI. Y con gusto, hermano, voy a darle una ojeada a el interlineal y cuando tenga algo que decir, lo diré, Uri. ¿Vale? Así que bueno. ¿Cuál es la interpretación? Vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la interpretación literal del texto bíblico? Es decir, escribe una traducción literal del texto. Es decir, vamos a buscar nosotros la mejor, de alguna manera, versión del texto. ¿Cómo lo podemos hacer? Si no sabemos los idiomas bíblicos, bueno, podemos recurrir a comentarios. Recomendé, por ejemplo, el comentario del Nuevo Testamento del doctor Samuel Pérez Milós, que nos ayuda a entender un poquito la gramática del texto. Para mí, ese libro es valioso, esos comentarios son valiosos porque nos ayudan. Y si no tenemos esos libros, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, puede ser una versión, a varias versiones como las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, puedes ir a la Biblia Jerusalén, por ejemplo, esta Biblia que dicen que es de los católicos y todo esto, y que por eso no leen porque de repente entra una virgen o algo así. Es una excelente versión, hermanos. Es una muy buena versión que es muy parecida a la Biblia de las Américas. Así que puedes ir a la Biblia Jerusalén. Algo que hay que madurar, hermanos, es que aunque no estamos de acuerdo con Roma, sí podemos decir que ha producido muy buenos teólogos y muy buenos traductores, muy buenos comentaristas. Y creo que parte de madurar es saber cuándo tomar lo bueno y cuándo desechar lo malo. Obviamente, no quiero que te vuelvas un romanista, ¿verdad? Pero sí puedes echar mano de estos buenos libros y buenas versiones que tienen de su Biblia, buenos comentarios. Yo creo que sería bueno hablar un poquito de los teólogos de Roma, pero ya será en otra ocasión. Así que hay que hacer una interpretación adecuada. ¿Cómo se logra? Bueno, recurriendo nuevamente a varias versiones. Cuéntenme ustedes, predicadores especialmente, ¿cómo le hacen ustedes si no saben el idioma o lo desconocen, no lo manejan? ¿Cómo le hacen para llegar a una buena traducción? Dígame uno cómo practica esto. A ver, Alejandro, si nos ayudas. Eres el bueno, amigo. ¿Cómo le haces tú? Alejandro González. Yo creo que ya se durmió. ¿Algún otro hermano? ¿Cómo practica esto? ¿Cómo llega al texto? ¿Qué hace para saber si está predicando lo que es la palabra de Dios o está predicando algo más? De los que están aquí, hermanos. Bueno, Rafa, yo ¿Sí? lo que hago es precisamente reviso diferentes versiones, no sé hablar griego ni hebreo, pero sí tengo varias versiones, inclusive he hasta utilizado, hablando de los romanistas, una Biblia pastoral que tengo ahí, precisamente para confrontarme inclusive con el mismo texto. Y, y sobre todo también ya una vez que recurro a varias traducciones, también recurro a los comentarios. Entonces, ya si coincide lo que yo estoy pensando o lo que yo estoy interpretando con alguien que tengo, que le reconozco, digamos,
como un buen teólogo, pues digo, ahí voy. Esa sería mi aportación. Está bueno, ¿eh? Está bueno, o sea, y qué bueno que eres honesto, ¿no? O sea, yo utilizo varias versiones, dice Chuy, dice, pero también, o sea, recurro a otros libros, otros comentarios, y está buenísimo. De hecho, por ejemplo, William Hendrickson en sus comentarios, que pueden comprarlos también en línea a buen precio, o físicos un poquito más caros, pero recomiendo mucho sus comentarios al Nuevo Testamento. Y él hace siempre su versión. No sé si han visto ustedes, los que han estudiado los comentarios de Hendrickson, hace su interpretación. Él obviamente fue un experto en los idiomas bíblicos, especialmente en el griego, y hace su propia versión. Es decir, mm, va al texto griego y entonces interpreta de ahí al inglés, en su caso. Estos comentarios los escribe en inglés, pero los interpreta, los traduce y saca su interpretación, y es muy bueno leer su interpretación porque aunque en esencia es lo mismo, a veces utiliza palabras que nos ayudan a entender un poco mejor el mensaje original. Yo en mi caso no soy un experto en el griego, pero lo que hago antes de estudiar un texto en español es ir a mi Nuevo Testamento en griego, en este caso, porque del hebreo sí tengo que recurrir más a léxicos, me cuesta más, pero en el griego voy al texto griego, lo trato de entender en griego, lo trato de analizar en griego, y después de luchar con el texto y a veces sin muchos frutos, entonces ya cuando recurro a las otras versiones, en español, en inglés, y eso me ayuda mucho. Tengo algunas, la Biblia de Ginebra en francés también me ayuda mucho a tener otro panorama. Pero obviamente esto es como un extra. Lo necesario es que conozcamos bien nuestro texto en español, en nuestro idioma. Yo me atrevo a decir que muchos quieren estudiar otros idiomas sin siquiera analizar correctamente el español. Y bueno, es un gran error, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos nosotros, o lo hace Chuy para hacer esto. Dice Francisco aquí, cita a Milton Terry, dice, antes de pronunciarse debe pesar todos los pros y los contras de alguna posible interpretación. Debe considerar si sus principios son sostenibles y consecuentes consigo mismo. Debe balancear las probabilidades y llegar a conclusiones con las mayores precauciones posibles. Ayúdanos, Francisco, a entender esto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo piensas que podemos hacer este ejercicio que nos dice Terry? ¿Cómo lo hacemos, Francisco? Ayúdanos. Si puedes Yo abrir creo tu... que en A una ver, comparativa de tal vez versículos que utilicen un contenido similar y ver posiblemente contextos de cómo van apareciendo, y tratar de percibir de alguna manera en esas comparativas, ¿no? sí, así es, exactamente. Podemos ir a diferentes textos y hacer una comparativa. Fíjense, ahora sí, hermanos, no sé si me dé tiempo ahorita, pero en la próxima clase, si no es ahorita, les voy a enseñar la forma en que mi pastor me ha enseñado a preparar los sermones. Es que es algo diferente a veces a lo que yo estaba acostumbrado, y he tratado de integrar todos estos elementos que yo les recomiendo a este estudio, pero uno de los pasos, y el paso número uno, es leerlo por lo menos en 3 versiones. Entonces, uno lo lee 5 veces en la NBI, uno lo lee 5 veces en la Reina Valera, uno lo lee 5 veces en la Biblia de las Américas, y después ya se lo puedes memorizar. Y lo que yo hago es a la inversa. Trato de leer primero, si es en el Nuevo Testamento, el texto griego. Después del texto griego me voy al inglés, o ya sea el caso, a veces al francés, o si no, ya me voy toda al español. ¿Por qué empiezo con lo más difícil? Porque es cuando mi mente está un poquito más lúcida, porque si trato de leer todas las versiones en español y después me voy a los idiomas que no soy experto en ellos y no me considero una autoridad, me va a costar más trabajo. Entonces, por simples motivos prácticos, es que lo hago así. Pero después de comparar varias versiones, entonces tú puedes llegar a ciertas conclusiones. De hecho, una de las preguntas de este método de preparación del texto, del sermón que nuestro pastor Víctor Cruz nos ha dado, es una de las preguntas es, ¿hay diferencias gramaticales en las diferentes versiones? Y bueno, ahí tienes que ver si hay una diferencia gramatical importante que de alguna manera puede incluso darle un giro a la interpretación. Entonces, eso es muy importante, ser observadores. Nuevamente, utilizando uno de mis personajes favoritos en las novelas de detectives, Sherlock Holmes decía, tú, Watson, ves pero no observas, ves pero no observas. Hermanos, observemos el texto una y otra vez. Vamos a tratar ahorita de hacer un ejercicio como nos lo pidió Barry desde la clase pasada, así que vamos a observar un texto. ¿Qué es lo que es el texto? Vamos a analizarlo, vamos nosotros a
a detenernos en el texto para saber qué es lo que nos dice. Pero la observación, hermanos, es muy importante. No solamente vamos a leer el texto para cumplir con nuestras lecturas, sino que vamos al texto para observarlo, hermanos, hacer anotaciones. Mire, no tengo cerca aquí mi Biblia, pero la tengo hasta mi recámara y tengo mi Biblia rayada, hermanos, rayada, y mi novia me dice, qué feo eres, ¿por qué rayas la Biblia? Pareces un vándalo. Hermanos, solamente yo me entiendo y algunos de ustedes me entienden. Rayar tu Biblia, hacer estas conexiones, hacer estas flechitas, poner ciertas notas al margen y demás, es alguna ayuda preciosa porque te ayuda a estar más observador. Exactamente, es cool, buddy. La verdad es que rayar tu Biblia es como, obviamente, no por rayarla, no por colorearla, sino cómprate la Biblia del arco iris, ¿no? Si quieres algo coloreado. Pero esas conexiones que haces, esas notas que haces, encerrar en circulitos ciertas palabras, a hacer ciertas anotaciones, se ayudan mucho a ser observador. No solamente queremos mirar el texto, queremos observar el texto. Ahora estamos no solamente como lectores devocionales, estamos como intérpretes. Aguas, porque es muy diferente. No solamente vamos al texto para sentir bonito, vamos al texto para ver la gloria de Dios. Vamos al texto para saber qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar a su pueblo? ¿Qué es lo que Dios comunicó a su pueblo? ¿Y qué es lo que Dios nos quiere comunicar a nosotros? Recuerden esta línea del tiempo que hace Poitras acerca de la interpretación bíblica. El mensaje de Dios tiene 3 tiempos, por así decirlo, se puede dividir en 3 tiempos. El tiempo inicial, el tiempo intermedio y el tiempo actual. Dios habló, Dios registró y Dios nos habla todavía. Por eso es importante hacer observaciones del texto para nosotros llegar a cuál es ese mensaje. Dice Chucho, el que no la raya no la lee. Sí, parece, es correcto. Y de hecho por eso, fíjate Chucho, mi novia me dice de esto, ¿no? Pero yo le compré la Biblia de anotaciones porque ella deseaba ya rayar su Biblia. Dije, y le encantó esta Biblia de anotaciones y demás. Dije, te la voy a comprar. Y bueno, ya puede hacer sus anotaciones. Así que ella me entiende, ya lo va a practicar. Así que gloria a Dios porque ya está santificando más a mi novia, ¿no? Pero sí, está buenísimo rayarla y estar ahí. ¿Alguien de ustedes hace algo diferente o nos puede recomendar algo diferente, hermanos? ¿Cómo le hacen ustedes para observar las escrituras? A ver, díganme. Espero que cuente. Yo hago algo que es subrayarla con colores y los colores no son arbitrarios. Entonces, cuando habla de ciertos temas, hay cierto color. Pero igual estoy arrancando con eso. Pero bueno, O sea, por ejemplo, ¿tienes un color para un tema, algo así? claro, por ejemplo, cuando se habla de pecado, uso en general el rojo, subrayo con rojo. Y me sirve, por ejemplo, qué sé yo, en Levítico pude como en algunos capítulos diferenciar ciertas cosas y usar el rojo para algunas cosas, el celeste para otras, y me ayuda porque leo eso y me acuerdo lo que pensé cuando lo subrayé y lo que lo relacioné con el Nuevo Testamento, por ejemplo. Está excelente eso, Manuel. Somos idénticos en eso. Yo, por ejemplo, no solamente rayo mi Biblia con ese motivo, sino cuando yo predico, por ejemplo, Manuel, y yo desde hace 2 años he escrito todos mis sermones los tengo escritos, y cuando los voy a predicar, para no leer mi sermón o estar ahí como leyendo y mi audiencia en otro mundo, ¿no? Y yo enfrente de mi computador o de mi tableta, lo que yo hago es eh, llevo mi sermón escrito en mi ordenador y coloreo ciertas palabras. Coloreo ciertas palabras, las resalto y eso me ayuda a darme la idea completa del párrafo. No tengo que leerlo, solamente al ver esa palabra clave es que yo recuerdo todo lo que escribí. Obviamente ya ensayé mi sermón, obviamente ya lo practiqué, pero eso me ayuda en el momento de yo exponerlo, no estar leyendo y eso me ayuda a conectar con la gente porque si bien es cierto que han existido hombres tan grandes como Jonathan Edwards, que conmovía a su audiencia leyendo sus sermones, yo no me considero un Jonathan Edwards, no soy tan poderoso y necesito estar con mi audiencia. Me gusta además con mis alumnos y sobre todo cuando predico, estar viéndolos a los ojos, ver sus expresiones, ver sus lágrimas, ver su apatía también, ¿por qué no? Y eso me ayuda mucho, pero el resaltar estas cosas me ha ayudado bastante a recordar estas ideas. Dice Francisco que usa post-its con ideas concretas. Exactamente, exactamente. También he usado esto, quizá no lo uso tanto hoy, pero también
Iba un texto donde hablaba de ciertas cosas y yo veía otros versículos parecidos que me remontaban a ese texto y en un post-it yo ponía estos versículos, los anotaba, o ciertas frases, o me recordé una frase de Juan Calvino, una de John Piper y la ponía en ese texto y volvía a la Biblia y ya decía, wow, sí es cierto, este día recordé esto, este día anoté esto, este día Dios me habló esto. Está excelente eso, hermanos. La verdad es que eso nos ayuda a ser más observadores. Recuerden estas frases de Sherlock Holmes. Tú ves, pero no observas. Queremos observar, queremos ver el texto. Y eso, hermanos, ¿por qué creen que la predicación expositiva y la hermenéutica no es tan popular? Sino se debe a que conlleva tiempo. Conlleva tiempo. Y a veces queremos fácil, ¿no? Queremos ver una película y sacar un sermón de ahí y después agarrar un texto arbitrariamente de la Biblia y usarlo. Y a eso a la gente le gusta, pero no es lo más común. No es una dieta adecuada, es comida chatarra, algo que no va a de alguna manera ayudarnos. Dice Manuel, qué buen método. La verdad es que me ha ayudado mucho, la verdad es que Manuel. Y sí, exactamente, Uri, requiere dedicación. Saca tu frustración. Sí, gracias, Alejandro. Pero está excelente, o sea, que podamos observar el texto y sí, requiere dedicación, requiere tiempo, pero vale la pena, hermanos. Nuestra audiencia sedienta por la gloria de Dios va a agradecer esto, hermanos. No solamente nuestra audiencia, nosotros mismos. No nos acercamos al texto como expertos, nos acercamos como sedientos. Anoten esto, hermanos. No nos acercamos al texto de las Escrituras como expertos. Nos acercamos como sedientos. ¿Sedientos de qué, hermanos? De Dios. Sedientos de Dios. Nos acercamos a las Escrituras no como expertos, sino como sedientos de Dios. No vamos al texto para saber qué decir principalmente. Vamos al texto porque necesitamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No vamos al texto para saber qué decir. Vamos al texto porque necesitamos ver la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Y eso, hermanos, requiere meditación, requiere observación, requiere dedicación. Jesús quiere hablar adelante, hermano, perdóname la vida. Jesús y después vamos con él. Adelante, sí, hermano. No, no te preocupes. No, nada más es que les quería mostrar la Biblia de mi esposa, que también tiene la Biblia de apuntes. Yo también tengo una, pero véanla, así como está toda rayada. Y le mandé una foto al chat. Y sí, también ella era de la opinión de no rayar y no apuntar en las Biblias, pero una vez que descubrió eso, pues bueno, la tiene toda dibujada y todo. Y pues sí, ha sido de mucha pues de mucha bendición para ella, ¿no? Y sobre todo en el grupo de mujeres, creo que se les ayuda también a estudiar mucho. Entonces, era nada más ese comentario. Bueno, ¿me escuchó? Sí, Estás muteado, Rafa. Perdón. Perdón. okay. Bueno, en mi caso, bueno, soy Elvia. Considero, como lo han comentado, para más o menos distinguir entre una interpretación literal de un texto. Creo que también tenemos, de acuerdo a todo, digamos, toda la base, los fundamentos bíblicos, las doctrinas, que de alguna forma ya forman un criterio, quizá teológico, bíblico en nuestra mente, y sobre todo el aspecto cristocéntrico de toda la Biblia, desde el Génesis a Apocalipsis, tienen que tomar parte o formar parte de la interpretación que podamos tener de un texto. Por ejemplo, en el caso de Job 19:25, que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecho mi piel, en mi carne de ver a Dios. Yo escuchaba a un pastor mío, bueno, no de mi iglesia local, pero sí de mi denominación, que él nos expuso dos interpretaciones, y él dijo: yo me quedo con la primera,
¿Cuáles son? La primera era que efectivamente se refería literalmente al texto, ¿sí? En donde dice, yo sé que mi Redentor vive, se refería en la primera interpretación a que era Dios mismo, en el cual Job está abogando por su justicia con Dios, y entonces está abogando de una forma literal, y esa interpretación refiere que este Redentor se refiere a Dios mismo en ese momento, del momento de su lucha espiritual. Y donde dice, y después de deshecha mi piel, en mi carne de ver a Dios, que interpreta también de manera literal que Job va a ser sanado de esa sarna que estaba padeciendo, y que posteriormente iba a estar a cuentas con Dios y iba a, digamos, a llegar a la paz, a firmar ahora sí que la paz con Dios. Y la otra versión que también nos expuso el mismo predicador, pastor, era más bien profética, y habla de mi Redentor vive, acerca de Jesucristo, que es nuestro Redentor por excelencia. Y en cuanto a que después de deshecha mi piel, en mi carne de ver a Dios, pues precisamente esa profecía relacionada precisamente a la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, y bueno, incluso a los que no son en Cristo Jesús, pero que se levantarán para otro propósito, pero está hablando con una fe, obviamente está hablando aquí Job de esa fe que tiene en Dios. Y entonces, hablando proféticamente, pues creemos que después de deshecha esta nuestra piel, en cuanto hayamos muerto, antes de que el Señor Jesucristo venga, pues entonces en su segunda venida vamos a resucitar y vamos a ver, como dice el texto, y mis ojos le verán y no otro, ¿no? Mis ojos, y después de deshecha esta mi piel, va a volver a formar mi cuerpo, va a resucitar. Entonces, a lo que voy con todo esto, que mencionaba estas dos versiones, una literal y otra profética. Entonces, de mi punto de vista, bueno, él dijo, yo me quedo con la primera porque Job no conocía el concepto de resurrección. Sin embargo, desde mi punto de vista de lo que he aprendido acerca de la Biblia, que es cristocéntrica, pues no necesariamente tenía que haber conocido de la resurrección, puesto que sabemos todos que la palabra de Dios ha sido inspirada a los santos hombres de Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces no es necesario que se conozca, como el caso del libro de Daniel, o Ezequiel, por ejemplo, que habla de las profecías. Y en el caso también, el caso del libro de los Salmos, que habla mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo, incluso en el libro de Hebreos capítulo 1, pues se refiere mucho a nuestro Señor Jesucristo cuando le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, creo que también tenemos que ver desde ese punto cristocéntrico, no irnos literalmente a veces a las cosas, a como está escrito, puesto que pues puede llevarnos no sé cómo llamarle ese tipo de interpretación, que ya es más carnal desde mi punto de vista, que buscando el mensaje cristocéntrico en la palabra de Dios. Perdón, disculpe la interrupción. No, sí, hermana. A lo que usted dice es no llegar al punto de ser un literalista o hiperliteralista, como hablamos en una clase. Está excelente, hermana Elvia. Sí creemos Muchas gracias. ¿No? De que, hermana Elvia, la verdad es que esta forma de interpretar la Biblia no son dos métodos, hermana, es un solo método. Es un método interpretativo que toma en cuenta, fíjense, toma en cuenta el plan redentor de Dios. Recuerden que las escrituras, ¿cuál es el tema central de las escrituras, hermanos? Y díganmelo con un texto en la mano, por así decirlo. ¿Cuál es el tema central de las escrituras? Y el tema central dijo esto. La persona central de las escrituras lo dijo. Cuando Jesús dijo, las escrituras dan testimonio de mí. Exactamente. Lucas, bueno, también exactamente este texto de Juan, pero propiamente Lucas 24 dice que camino de Emaús estos discípulos se encuentran con Jesús, ¿recuerda? ¿Y qué les dijo Cristo?
Dice que partiendo desde Moisés hasta los profetas, les hablaba en las escrituras acerca de lo que de él decían. Es decir, las escrituras, como bien lo dice Jesús y lo recuerda Manuel, dan testimonio de Jesús, porque las escrituras tratan de él. Así que no podemos elegir entre dos métodos, más bien vamos a leer la Biblia, hacer observación de la Biblia, ver el mensaje original, pero sabiendo que Cristo, como dice Tomás de la Fuente, es la clave de la interpretación, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. Como dice la hermana Elvia, aunque, por ejemplo, nosotros tenemos una revelación de Cristo mucho más, me voy a atrever a usar la palabra más clara acerca de Cristo que la que tenía Job. Sin embargo, yo veo en Job un entendimiento de la redención increíble. Aunque era justo, recto, ¿en qué se basaba su justicia? ¿Es que era perfecto? ¿Es que no cometía ningún pecado? Claro que tenía pensamientos pecaminosos. ¿De dónde viene su justicia? De que él se sabía que era un impuro y que tenía que ofrecer constantemente, ¿qué, hermanos? ¿Qué ofrecía constantemente Job? Ofrecía sacrificios. ¿No es cierto? Ofrecía sacrificios. Constantemente hacía esto porque entendía que alguien más debería morir por sus pecados. Entendía justamente que no era justo, ¿no? Y aquí Barry nos cita un texto, Juan 5:39. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas está la vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Fíjense, este texto lo usamos normalmente como un mandamiento de estudiar las escrituras, ¿no? Escudriñar las escrituras porque parece que a vosotros en ellas tenéis la vida eterna y precisamente son ellas las que dan testimonio de mí. Lamentablemente la traducción escudriñad parece un imperativo, pero no es un imperativo, más bien es un hecho. Es un indicativo. Ellos están leyendo la Biblia, ellos la leen. No, Jesús no le está diciendo léanla, ellos ya la leen. Sin embargo, no ven a Cristo en ellas. Y fíjate, es lo que dice la hermana Elvia. Qué importante, hermana Elvia, esto. Porque ellos leían las escrituras, pero ¿veían a Cristo en las escrituras? Veían legalismo, veían reglas, veían una salvación por obras. Jesucristo dice, ustedes la leen. Y me encanta esta versión que usó Barry, no sé qué versión es. Yo creo que la Biblia del Nuevo Mundo, Barry, espero que no sea esa, por favor. Pero la NTV dice, Barry, dice, fíjense, ustedes estudian, ustedes la leen a fondo, o sea, no solamente la leen profundamente. Y ellas dan testimonio de mí. Pero ellas señalan a mí y ustedes no lo comprenden. Qué increíble poder leer la Biblia y no ver a Cristo en la Biblia. Eso es horrible, pero puede pasar. Juan 20:31, Daniel dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes que creen en Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Fíjate, estas cosas se han escrito, la Biblia se ha escrito, hablando en este caso del Antiguo Testamento, ya que no existía en el tiempo de Cristo el Nuevo Testamento. Sin embargo, Cristo dice, estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que estudien hermenéutica, para que vean cuál es la palabra más repetida del Antiguo Testamento. No, Jesucristo dice, esto es para que crean en Jesús. Podemos tener conocimiento bíblico, podemos leer las Escrituras y no ver a Jesús. Por eso nuestra oración, hermanos, debería ser siempre, Señor, abre mis ojos para verte. No solamente para tener un buen conocimiento, sino para hallar a Cristo en las Escrituras. ¿Qué textos tan preciosos nos están recordando? Romanos 1 al 6, exactamente. También aquí cuando Pablo, por ejemplo, abre su libro de Romanos, habla del Evangelio de Jesucristo según la ley, según el Antiguo Testamento, según el Tanaj, el Evangelio revelado desde el Antiguo, desde los profetas. En todas las Escrituras el Evangelio ha sido revelado. Romanos capítulo 1, los primeros versículos, léanlos. El Evangelio según lo habían predicho los profetas. El Evangelio no es algo nuevo, el Evangelio no viene en el Nuevo Testamento, aunque viene ampliado, viene clarificado, viene detallado. El Evangelio viene revelándose desde el Antiguo Testamento, porque recuerden que todas las Escrituras, no solamente los Evangelios, hablan de Cristo. Manuel, adelante. Una breve pregunta sobre lo que también decía Elvia. Aunque el método es uno, puede ser que un mismo texto tenga, digamos, dos significados en el sentido de un significado temporal, por ejemplo, las profecías, ¿no es cierto? Había profecías que, si no entiendo mal, como que tuvieron una especie de cumplimiento, entre comillas, en su tiempo, pero que uno las lee y las relaciona con Cristo, porque son como muy
que lo señalan a él. Entonces puede ser que haya como una especie de doble cumplimiento en esas profecías. No sé si me explico. Sí, 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 claro, Manuel, exactamente. Recuerden nuevamente esta línea del tiempo que habla Poitras, creo que es la que deberíamos tener presente. El mensaje de Dios tiene un tiempo, por así decirlo, bueno, la revelación de Dios, el mensaje, la palabra de Dios es eterna. Esto de por sí ya nos comunica mucho. Pero podemos de alguna manera decir, como dice Poitras, que el mensaje de Dios tiene un tiempo inicial. Justamente la profecía al pueblo de Israel, por ejemplo, muchas de esas se cumplieron en su momento, como fue el cautiverio babilónico, ¿no es cierto? Esto se cumplió en su tiempo. Es un cumplimiento histórico. También tenemos este tiempo intermedio en que se registra esto, que se escribe esto, y tenemos un tiempo actual que de alguna manera, aunque, por ejemplo, podemos leer estas profecías de juicio, y no nos va a venir a llevar Babilonia, porque pues esta profecía ya fue cumplida, pero obviamente también esta profecía nos está anunciando justamente, porque ustedes leen el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, ¿y qué elementos vemos en los profetas? Número uno, vemos una declaración de pecado, de culpabilidad, de juicio, pero hay otro elemento en los profetas. No solamente hay juicio y pecado, sino que también hay una promesa ¿de qué? De gracia. Siempre hay una promesa de redención, de salvación. Y esta promesa de redención siempre apunta a Cristo. ¿No es cierto? Una de las promesas más preciosas es que en aquel momento Dios haría un nuevo pacto, de tal manera que no solamente tendríamos la ley escrita en un pergamino, en un papiro, en un libro, sino que la ley ahora estaría escrita en nuestros corazones. Este pacto es el pacto en Cristo Jesús. Así que estas profecías exactamente tienen un cumplimiento histórico, pero su cumplimiento de alguna manera de mayor alcance o su cumplimiento general se encuentra en Cristo Jesús. Y recuerden también que la ley, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la ley y las ceremonias tenían una finalidad de alguna manera primaria en ese tiempo para los israelitas. Pero recuerden que también que el autor de Hebreos dice que todas estas cosas eran tipo y eran sombra ¿de qué? De lo que habría de venir. Todas estas cosas nos están apuntando a Cristo Jesús. El tabernáculo, aunque ya no lo tenemos, nos apunta a Cristo Jesús. Los sacrificios, aunque ya no los hacemos, nos apuntan al sacrificio hecho una vez y para siempre por Cristo Jesús. Todas estas cosas nos señalan a Cristo. No sé si se entienda por ahí la idea, Manuel. Está excelente esa pregunta. Sí, perfecto. Gracias. Excelente, excelente. Dice Bari, me parece que un ejemplo son los salmos. Exactamente, Bari. Los salmos fueron escritos en un determinado momento, por ejemplo, cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, ¿no es cierto? Y él escribe muchos de estos salmos. Si ustedes un día se sienten que están acabados, por favor lean los salmos, aunque muchas veces vemos a los salmos como canciones bonitas, a veces son expresiones de dolor y de esperanza también, ¿no? Como los salmistas empiezan diciendo, Señor, me has olvidado, estoy en el foso más profundo, estoy en el lodo, estoy en el calabozo, y de repente terminan diciendo, pero gloria a ti, pero yo sé que tú me vas a responder, yo sé que tú vas a estar ahí. Y bueno, hay salmos muy, muy evidentes que son mesiánicos, como el Salmo 22, el Salmo 2, y de hecho podemos decir que todos los salmos apuntan a Cristo, ¿no es cierto? Pero algunas veces son más evidentes. Hay que decir algo. Hay algunos textos del Antiguo Testamento que son más mesiánicos o evidentemente más mesiánicos que otros. Es más fácil de hallar esta conexión con el Evangelio. Y con los demás hay que justamente estudiarlos un poco más porque a lo mejor no es tan claro de alguna manera este dedo que señala a Cristo, como en otros salmos o en otros libros de los profetas. Dice Alejandro, el pacto de Dios con Abraham efecto y se cumple con él, pero realmente apunta a Cristo y nos bendice a nosotros. Exactamente, Alejandro. Recuerden que Gálatas dice que se le prometió que en su simiente, no en sus simientes como si fueran muchos, dice Pablo, dice en su simiente. ¿Y quién es su simiente? La simiente de Abraham. Dice Pablo, la simiente de Abraham es Cristo. Es Cristo. Así que justamente hay un cumplimiento, hay una promesa a Abraham, pero el cumplimiento, de alguna manera, el clímax de ese cumplimiento viene en Cristo Jesús. Es lo mismo que pasa en Génesis capítulo 3, ¿no es cierto? ¿Qué es? Fíjense, Dios no solamente trae juicio contra Adán y Eva, no los destruye, no los mata, los debería haber matado, pero les extiende su gracia. No solamente eso, sino que les da una promesa, que su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Cuál es esa simiente? La simiente de Abraham. Y no solamente la simiente de Abraham, la simiente de David. Y no solamente la simiente de David, esa simiente es Cristo Jesús. Y fíjense,
Hablaba el martes con algunos chicos de reformados de universidades, tienen estudios bíblicos, y hablamos de Ruth. Y Ruth es una moabita que es redimida y que aparece en la genealogía de Cristo. No solamente Génesis nos habla de Cristo, no solamente Éxodo nos habla de Cristo, sino también Ruth. Un libro que para muchos no debería estar en la Biblia, nos habla de Cristo, nos ayuda a ver cómo la revelación de Dios es progresiva y cómo Cristo está siendo revelado en cada una de las páginas de las Escrituras. Está increíble. Exactamente, Barry dice Isaías en los primeros cuando trae juicio contra Judá e Israel y las promesas del Mesías, me parece exactamente, Barry. No te preocupes, Manuel. Creo que son preguntas muy válidas que deberíamos tener presentes y deberíamos externarlas. Y creo que nos ayuda, ¿no? Recordar esto nos ayuda nuevamente a enfocar incluso nuestra lectura, que no solamente es una lectura moralista, ¿no es cierto? Que a veces llegamos a la Biblia y decimos, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué es lo que debo de hacer hoy? Cuando la pregunta debería ser, nuevamente, ¿voy a confiar en Cristo? Aunque yo pudiera decir, voy a cumplir toda la ley, sé que no la voy a cumplir. Nuevamente esto me ayuda a enfocarme otra vez en mi fe en Cristo Jesús. Que Él cumplió la ley que yo no puedo cumplir. Pero que trato de cumplirla y no para ganar el amor de Dios, sino por amor, porque ya tengo el amor de Dios en Cristo. Es que trato yo de vivir una vida santa. Pero no esperando o poniendo mi esperanza en mi disciplina, sino poniendo mi esperanza en Cristo. Esto nos ayuda bastante, hermanos. Así que qué bueno que podamos hacer estas preguntas. Iba a dar receso, pero ya no, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Así que vamos a pasar con la pregunta 3 que tenemos acá. La pregunta 3 nos dice justamente, déjenme nada más. La pregunta 3, fíjense. Identifique las palabras claves y de una definición bíblica. Es decir, vamos a un texto, por ejemplo, vamos a Juan 3:16. Juan 3:16 todos los conocemos, ¿no es cierto? Las palabras, vamos a hacer esta pregunta a este texto. Las palabras que se usan en un sentido, diferente en el contexto bíblico, es decir, las palabras de determinado texto se usan de una forma diferente en versículos anteriores o posteriores. Por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, díganme palabras claves, rapidísimo, de este texto, ¿cuáles son las palabras claves? Díganme, por favor. Palabras claves de este texto. El amor. El amor, exactamente. Ok, amor. Todo el mundo. Vida eterna. Ajá. El que cree, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra? Fíjense. Hijo. Hijo unigénito. Claro. Exactamente. Hijo unigénito. Estas dos palabras importantes. Claro. Un verbo, una palabra, un sustantivo y un adjetivo. El único hijo. Vida eterna. Exacto. Fíjense. Aquí, ahora, fíjense. Vamos a estudiar esto rápido. Es algo práctico que nos pidió Barry y me parece excelente esta petición porque nos ayuda a ver cómo se ve esto en la vida real. De todas estas palabras que han puesto, hermanos, acabo de ver un rayo azul y espero que no sea de un temblor porque cuando tembló acá en México hubo rayos verdes o azules. Espero que no me salga corriendo ahorita, hermanos. Pero fíjense, aquí por ejemplo, todo el mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo en el libro de Juan se utiliza en dos sentidos. Número uno, se utiliza para todo el mundo existente en el Imperio Romano, por ejemplo. Pero también se utiliza para todo el mundo en un sentido universal. Por ejemplo, yo les voy a decir aquí, todo el mundo apague sus micrófonos. Me refiero que todas las personas de China, de Irak, de Estados Unidos apaguen sus micrófonos. No me refiero a eso. Me refiero a que todos los que estamos aquí, todo el mundo, y mi mundo es mi grupo de clase o el grupo de clase, apaguemos nuestro micrófono. Ese es en un sentido que se utiliza la palabra mundo, pero también en un sentido general. Cuando yo digo todo el mundo está bajo el reinado de Cristo, todo el mundo está bajo el reinado de Dios, me estoy refiriendo literalmente a todas las personas que existen en esta tierra. Así que son dos términos diferentes y debemos saber cuál es el término que se utiliza en ese texto. En el texto que estamos leyendo, ¿qué significa hijo unigénito? Díganme, ¿a qué significa hijo unigénito? ¿Hay otro texto en Juan 1 que nos ayude a entender quién es este hijo unigénito?
Díganme, por favor, queridos estudiantes. ¿Quién es Un solo hijo, el único hijo. exactamente? ¿Y quién es, hermana? Jesús, pues, ¿Segura, hermana? porque era su único hijo, o sea, segurísima, pues si fue Jesús su único hijo que, o Ok. sea, Único hijo de su gen, ¿no? ¿Cómo, hermano? Unigénito, yo lo entiendo como el único hijo de su gen, pues, de su único gen que es Jesús, pues, que viene de su misma esencia. Ok, exacto, que es su misma esencia. Aquí algunos claro, dicen, los testigos de Jehová, por ejemplo, hablan de unigénito o primogénito como aquella primera creación de Dios. No, no está hablando de su primera creación, está hablando de su misma esencia, habla de su relación. Él es el Hijo, Dios es el Padre, pero los tres, tanto Padre son uno, como Espíritu Santo, exactamente, son uno. un Bueno, solo, sí. así no, por favor que nadie diga una herejía porque me va a salir los San Nicolás y puedo aventar golpes. No, no es cierto, hermanos, pero y después estudiamos la Trinidad. Estaría muy bueno, fíjense, hacer un curso de la Trinidad, hablar de la Trinidad en los tiempos apostólicos, en los padres de la iglesia, en la teología medieval, en la teología de los reformadores, hasta nuestro tiempo. Sería muy buen estudio. Creo que vamos a preparar un curso, yo creo que el próximo año acerca de este tema. Estaría padrísimo. Dice Bari, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Exactamente. Fíjense lo que hace Bari. Está usando una excelente forma de interpretar el texto. No solamente, fíjense, no solamente está leyendo Juan 3:16, sino que está leyendo el contexto. Y el contexto nos está ayudando a saber quién es este hijo. ¿Y quién es estas palabras, Bari? ¿Quién es el que pronuncia estas palabras? ¿A quién se está refiriendo? Si no es Jesús de Nazaret. Entonces, eso nos ayuda mucho a entender, a prestar atención en las palabras clave y a saber interpretarlas. Y recuerden, ojo aquí, hermanos, esta es una pepita de oro, anótenla. La etimología de la palabra a veces no nos ayuda tanto como el contexto. Es bueno conocer la etimología de la palabra, es bueno ir al griego, es bueno ir al Concordance Strong, pero lo más importante, hermanos, es leer el contexto. Porque puedes tener todas las definiciones del mundo en griego, en hebreo, en latín, en copto, lo que tú quieras. Pero si no entiendes el contexto, no vas a saber cómo interpretar el texto. Sencillo, hermanos. Así que antes de ser buenos lingüistas, más bien buenos políglotas, primero seamos buenos lingüistas. Observemos el texto, veamos cómo nos ayuda la sintaxis, qué es lo que viene antes, qué es lo que viene después, cuál es el sujeto, por ejemplo, cuál es el centro de este texto, cuál es el foco de atención, qué es la palabra más importante, por qué esta palabra se menciona tanto hijo. En este texto la palabra hijo se menciona mucho. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque la salvación no descansa en la fe, descansa en Cristo a través de la fe. Muchos dicen hoy en día, ¿no? Yo tengo fe. ¿En qué tienes fe? No, pues yo tengo fe. Ellos tienen fe en la fe. No, lo que nos salva no es tener fe en la fe. Lo que nos salva es tener fe en Cristo. Jesús es lo que salva. Entonces es muy importante entender estos textos para llegar a conclusiones doctrinales correctas, porque si no prestamos atención al texto, probablemente lleguemos a conclusiones doctrinales incorrectas y no lo queremos hacer, hermanos, porque la palabra de Dios, recuerden eso, el objeto de la fe exactamente, es Cristo el objeto de la fe. Excelente, excelente. Entonces vamos a buscar estas palabras clave y si se puede, hermanos, vamos a buscar una definición en diccionarios bíblicos. Tengo 2 diccionarios que les voy a recomendar de este lado. Por ejemplo, miren, tengo 2 diccionarios, pero el que yo tengo en mi lado izquierdo es el Nuevo Diccionario de Teología. Ese es el mejor diccionario que yo conozco, el mejor. Y no exagero. Hay diccionarios más amplios, más exhaustivos, pero este nuevo diccionario de teología de 2 de mis escritores favoritos, que número 1 es el doctor Sinclair Ferguson y otro es J.I. Packer, es uno de los escritores que más ha influenciado mi vida, mi teología, mi ministerio, por así decirlo. Es un excelente diccionario, hermano. Si lo pueden comprar, por favor, háganlo. Si tienen logos, pueden comprarlo en logos. Yo lo tengo en logos, no lo tengo físico.
Lo tengo en Logos y cuando yo hago mis estudios, por ejemplo, ya les mostré en la pantalla de Logos cómo yo pongo análisis del texto. Juan 3:16, me pone Juan 3:16, me da el análisis textual de este versículo, del griego, en este caso el Nuevo Testamento, por ejemplo, y me da los comentarios que yo tengo disponibles. Tengo el comentario Bacon, tengo el comentario Matthew Henry, tengo el comentario, no sé qué más tengo, Hendrickson me parece, y también tengo los diccionarios, y este es el principal, el que sale ahí, diccionario, ¿no? Y me aparece la palabra unigénito, y no solamente me da la definición de unigénito, eso es lo valioso de este recurso. No solamente me da la definición de unigénito, sino que también me da un análisis de esta palabra. Me da no solamente la definición, sino también un poco de historia de la palabra. Y está excelente este diccionario. Ojalá lo puedan adquirir, hermanos. Son palabras que necesitamos estudiar y por lo tanto los diccionarios son muy buenos. Si no tienes acceso a esto, puedes ir a la Real Academia Española y también hay muy buenas definiciones, hermanos. No esperes, obviamente, un comentario bíblico, pero también en esta plataforma de Real Academia Española puedes tener muy buenos recursos, ¿no? Otro paso importante, hermanos, y lamentablemente vamos contra tiempo, pero no importa. Se usan figuras literarias en el texto, es decir, vamos a preguntarnos si en el texto estamos usando ciertas figuras literarias, ya saben, si hay poesía, si hay lenguaje figurado, si hay hipérboles, exageraciones, si hay cualquier otro tipo de literatura o género literarios que ya hemos estudiado en clases pasadas. Si no estuvieran en esa clase, por favor busquen lenguaje figurado, clase de hermenéutica, ahí va a aparecer en YouTube, en Teología para la Vida. Número 5, ¿qué factores religiosos se tratan en este texto? ¿Qué es lo que está pasando en este texto? Factores religiosos se refiere más bien al contexto. ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Qué Dios está en juego? Por ejemplo, ustedes saben que nuestros corazones están en una batalla, hermanos. Están en una batalla entre servir al Dios verdadero o servir a los ídolos. Y por ídolos no me refiero solamente a las estatuas. Me refiero a aquello en lo que tú hayas tu esperanza aparte de Cristo. Puede ser tu dinero, puede ser tu hermosura, puede ser tu belleza, puede ser tu fama, puede ser tu conocimiento teológico. Claro, también puedes amar más tu conocimiento teológico que a Dios, el centro de la teología. Puede suceder. Entonces, ver cómo ese texto está tratando con nuestra idolatría, cómo este texto está tratando con nuestro corazón pecaminoso. Esto es importante que lo podamos ver en nuestro texto. ¿Cuál es la información histórica relacionada con el texto bíblico y en qué puede afectar su significado? Es decir, ¿qué está pasando en torno a este texto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿A qué rey se está escribiendo esta profecía, este juicio o esta promesa de gracia? ¿A qué iglesia le está escribiendo Pablo? ¿Por qué le está escribiendo a esta iglesia? Y esto nos ayuda mucho a entender. Por ejemplo, en la carta a los Corintios está hablando de las iglesias con más dones que cualquier otra iglesia. Sin embargo, tiene determinadas condiciones históricas internas, incluso en la iglesia, que están afectando, como puede ser las divisiones, el chisme o el pecado, o la comodidad, o el abrazar ciertos pecados, a pesar de todo lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Realmente estaban en una condición de carácter deplorable. Así que entender estas condiciones que están de alguna manera en torno al texto nos ayudan a ver en qué afecta el texto. Por ejemplo, recuerdo Juan 4, ¿no? La mujer samaritana llega a Jesús y está esta mujer, se sorprende que le hable. ¿Por qué se sorprende que le hable, hermanos? ¿Por qué se sorprende que un judío le hable a una samaritana? ¿Que no es algo normal saludar a las personas? Díganme, ¿por qué está sorprendente este diálogo con la mujer samaritana? ¿Qué condiciones históricas nos pueden ayudar para entender este texto? Díganme. ¿Por qué parece inédito que Cristo hable con esta mujer? Sí, es parte de la cultura, exactamente, Gabriela, sobre todo porque los samaritanos y los judíos tenían un pique, exactamente, y además que no hablaban con mujeres, mucho menos samaritanas, hermano. Porque recuerde que para los judíos los samaritanos eran una raza híbrida, una raza menor, debido a que se habían contaminado con los gentiles, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando un judío veía a un samaritano, escupía en el suelo como señal de alguna manera, de odio y de aborrecimiento. Entonces, que Jesucristo le hable a una mujer y que sea más samaritana es algo revolucionario.
Pero claro, Cristo no hace acepción de personas. Y esto es importante. Fíjense, estas cosas culturales no solamente son detalles curiosos para mentes curiosas, ¿no, hermanos? Nos ayudan a entender muchas actitudes, muchas prácticas que para los escritores bíblicos parecen sorprendentes y para nosotros nos dicen, bueno, creo que lo más natural, bueno, no era lo más natural en ese tiempo. Está bueno eso, hermanos, que podamos ver eso, ver el contexto histórico a lo que nos referimos, y ya lo hemos hablado en otras clases, ¿no es cierto? También las asociaciones culturales que podrían afectar el significado, como estas cosas, como la forma de cómo tomamos los alimentos, por ejemplo. Vemos que Juan recostaba la cabeza en Jesús, y obviamente esto tiene que ver con que en ese tiempo pues no se sentaban así como nosotros, sino era más algo más relajado, estaban comiendo y pues te podía recargar. Son cuestiones culturales, hermanos, que a lo mejor no afectan tanto el significado, pero que sí nos abren un poco el panorama y nos ayudan a interpretar mejor el texto bíblico, ¿no es cierto? ¿Qué problema humano se trata en ese texto? Es decir, ¿cuál es la condición del corazón del hombre? ¿Qué es lo que está pasando en determinado texto? ¿Cuál es Marcos 2, por ejemplo? ¿Cuál es la condición del hombre que traen en camilla? Bueno, era un hombre inválido. Y Jesucristo vio su problema más allá físico, lo vio en el corazón. No solamente lo sanó físicamente, sino que lo perdonó. Trató con su mayor problema, con el principal problema de este joven, que para muchos era que no podía caminar. No, su mayor problema no era que no podía caminar. Es que su mayor problema es que no podía vivir para Dios porque estaba muerto espiritualmente. Jesucristo no solamente le dice, levántate, sino que le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era la condición? Hay que preguntarnos esto. ¿Qué significado encuentra en los pasajes bíblicos relacionados a este texto en estudio? Es decir, ¿qué otros pasajes me hablan de esto? ¿Qué otros pasajes me ayudan a entender esto? Por ejemplo, Juan 5, ese rato que citaba Bari, este texto. ¿Qué otro pasaje me habla acerca de Cristo dando testimonio o hablando de que las escrituras hablan de él? Bueno, Lucas 24. Esos son los pasajes paralelos que nos van a ayudar mucho a cuidarnos, a que nuestras interpretaciones sean bíblicas, que nuestras interpretaciones realmente vengan del texto. Y poder decir, bueno, el testimonio de las escrituras me ayudan a esto. Hay otro tipo, más bien, hay otros textos que hablan de esto, no solamente este texto, y eso me ayuda a apoyar la idea del texto. No mi idea, no mi interpretación o no lo que yo quiero que diga la Biblia, sino que realmente si yo veo algo, una verdad en ese texto, otros versículos deben hablar de ese texto. Es importante utilizar Biblias, y si pueden adquirir también esto, ¿no? Pueden comprar Biblias con referencias cruzadas, o también entren a Logos o a otro recurso tecnológico y puedan ayudarse con estas referencias cruzadas. Y Logos en el programa gratis ya viene de mano estas referencias cruzadas. Entonces está excelente esto, hermanos. Y muchas de nuestras Biblias abajo del texto tienen versículos pequeños que son esas referencias cruzadas. Qué importante es leer las referencias cruzadas. Porque entendemos que la Biblia es una revelación que está unida, que no está separada, sino que la une el Señor de una manera sobrenatural, de tal manera que no se contradice, al contrario, sino que Génesis y Apocalipsis se complementan, no se contradicen. Entonces, el resto de las escrituras tienen algo que decir acerca de lo que estoy leyendo, ya sea que esté leyendo literatura apocalíptica, ya sea que esté estudiando los profetas. Hay otros textos que nos hablan de esto. Entonces hay que prestar atención a las referencias cruzadas. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo se relaciona el texto de estudio con el propósito general de la Biblia? ¿Cuál es el propósito general de la Biblia? Hemos dicho presentar a Cristo. Presentar a Cristo. ¿Cómo ese texto se relaciona con esto? A ver, díganme, por favor, vamos a usar un texto. Por ejemplo, a ver, díganme, ¿quién se sabe el Salmo 1, hermanos? ¿Quién me puede recitar el Salmo 1? Por lo menos el primer versículo, versículo 1. A ver, aquí van a salir los eruditos bíblicos. Salmo 1:1. No abran Logos, no abran YouVersion. A ver, ¿quién se lo sabe, hermanos? ¿Bienaventurado el qué? El varón que no anduvo en camino de malos. Que no anduvo en camino de malos. ¿Ni qué más? Ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Ok, ¿qué más? Falta algo. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado el varón que ¿qué? Que no estuvo en camino de pecadores, ¿no es cierto? Que no se ha sentado en la silla de los mancilladores, que realmente no ha estado contaminándose con las personas justamente que son pecadoras.
Díganme ustedes, hermanos. ¿Quién de Y que en la ustedes? ley de Jehová está su delicia. Exactamente, también es parte del texto, exactamente. Pero díganme ustedes, hermanos, ¿quién de ustedes jamás ha caminado en el camino de los pecadores? Levanten su mano, por favor, aquí los veo en los participantes. ¿Quién de ustedes nunca ha caminado en este camino? Por favor, díganme. Ahí se quedaron todos callados. Yo había andado hasta recién que me equivoqué porque era consejo de malos, no camino. Exactamente. Manuel, ¿tú has estado en ese camino? El de malos, ¿Mandé? el de malos, sí. Ajá, 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 el de pecadores. ¿Alguna vez te has burlado? Eh, puede ser, puede ser. La verdad que No, la respuesta es sí, Manuel, no seas hipócrita. Sí, nos hemos burlado, sí hemos caminado, de ahí venimos, dice Bari Isaac, todos hemos hecho esto. Díganme, ¿cómo el Salmo 1:1 nos apunta a Cristo? Alguien que me diga, por favor. ¿Cómo este texto nos apunta a Cristo? Porque Que en todos Cristo somos nunca hubo pecado. el único que puede reclamar este texto, hermanos. El único que puede decir, yo no he estado en camino de pecadores, ni me he sentado en la silla de los escarnecedores. Y es más que completamente mi delicia está en la ley de Dios. Completamente me deleito en la ley de Dios. Hermanos, ¿quién se deleita en la ley de Dios a menos que haya nacido de nuevo? Porque la ley de Dios me condena, ¿no es cierto? Porque me muestra que no puedo vivir completamente para Dios. Me muestra que no puedo cumplir la ley. Pero Jesucristo, como siempre cumplió la ley, se deleita en esa ley. Hay que hacernos esta pregunta. ¿Cómo es el Salmo 1:1? No vamos a sacar nuestras conclusiones a Daniel Javid. ¿Cómo el Salmo 1 me ayuda este día para ser el mejor campeón? No. ¿Cómo este texto me ayuda y me guía a Cristo? A poner mi esperanza nuevamente en Él. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Se entiende? Está muy metafísico. Ando muy filósofo hoy, hermanos. Díganme, por favor. Porque leí La República de Platón ese rato y no sé si todavía ando con ese mood filosófico. No sé si... Sí, amigo. Perdón, Alejandro, por herir a tu ídolo Daniel Javid. Perdóname, mi hermano, no lo vuelvo a hacer. Pero fíjense, es importante que entendamos cómo este texto se relaciona con el propósito general de la Biblia. Y número uno, siempre, hermanos, recuerden, el propósito general, la meta última, el clímax de las Escrituras, ¿quién es? Jesucristo. Pónganlo, por favor, ahí. Anótenlo en sus Biblias. Aquellos que rayamos como cholos nuestras Biblias, pónganle ahí. El tema central de las Escrituras es Jesucristo. Jesucristo. Es más, hermano, de aquí al siguiente martes, en cada página de tu Biblia, pon Jesucristo. No es cierto, no va a ser eso, no lo van a terminar de aquí a la otra semana, pero el tema central de las Escrituras es Jesucristo. Así que ojalá pueda ser algo que podamos tener en mente siempre. Hermanos, estamos en un tiempo y estamos comiendo desde el tiempo. ¿Sí me esperan otros 5 minutitos, hermanos? O los que se tengan que ir puedan ir desconectándose, no hay problema, hermanos. De verdad que no me sí, voy. por mí, Rafa, seguí, yo estoy acá. Sin Excelente. problema. Ahora más, dice Bari. Tengo oración con los jóvenes de la iglesia, Bari, si no, sí me quedaba hasta las 10, no se preocupen. Pero sí, voy a seguir adelante un poquito, ¿vale? Entonces vamos al 11, la pregunta 11. ¿Cómo se relaciona el texto con el tema principal del libro bíblico en el que se encuentra? Es decir, ¿cómo este texto que yo estoy leyendo, vamos a volver a Juan 3:16, se relaciona con el tema central, por ejemplo, bueno, ya vamos a dejar a Juan. Vamos a otro libro del Antiguo Testamento, por ejemplo. Vamos a Esther. Díganme, por favor, ¿cuál es el tema central del libro de Esther? Hermanos eruditos bíblicos, díganme, ¿cuál es el tema central del libro de Esther? Porque sí lo hemos leído, ¿verdad? ¿La salvación del pueblo judío? Exacto, es el pueblo judío, pero sobre todo la supervivencia del pueblo judío, ¿no es cierto? Pero más que del pueblo judío, ¿por qué era importante que el linaje judío no fuera exterminado? Díganme, por favor. ¿Qué pasaba si el pueblo judío era exterminado de raíz? ¿Qué podría pasar? Por Jesús. Jesucristo no hubiera Pues, nacido, ¿no es por cierto? Jesús.
Así que Dios estaba guardando un pueblo, estaba salvando un pueblo, estaba redimiendo un pueblo, como escriben en los comentarios, pero con miras a Jesucristo. De ese linaje vendría el Salvador. De ese linaje vendría aquel que redimiría completamente a su pueblo, al pueblo que él escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora voy a leer aquí. Exactamente, la promesa no se cumpliría. Ahí se acabaría esa promesa a Abraham. Ahí se acabaría la promesa hecha a Adán y a Eva. Se frustraría, porque de ese linaje viene Jesucristo. Exactamente, Ezequiel. Exacto, Alejandro. Porque de ahí saldría Cristo, dice Gabriela. Claro, exacto. Entonces hay que preguntarnos cuál es el tema principal y ver cómo el pasaje que estamos estudiando se conecta con este mensaje del libro, pero sobre todo con el mensaje general de las Escrituras, que es Cristo Jesús. 12. ¿Cómo se relaciona el texto con la estructura literaria del libro bíblico en el cual se encuentra? Es decir, en donde se encuentra si este pasaje es parte de la introducción, del clímax, del desarrollo o de la conclusión del libro canónico que estamos leyendo. Eso es también importante para hacer, de alguna manera, tener en claro en dónde estamos parados. Tiene el texto bíblico su propia estructura literaria, es decir, vamos a ver si este texto tiene algunas semejanzas, algunas repeticiones, si hay una palabra que tiene una connotación especial, hay que observar. Aquí nuevamente nos ayuda mucho la observación, nos ayuda. Exactamente, Gabriel. A pesar de que no se menciona el libro de Dios, el nombre de Dios o de Jesús en Esther, sin embargo, es un libro que realmente nos evidencia la soberanía de Dios sobre su creación. Está increíble este texto de Esther, hermano. Está precioso. Número 14, ¿qué dice el texto bíblico? Es decir, ahora con nuestras propias palabras vamos a explicar. No vamos a ir a Hendrickson, no vamos a Matthew Henry, no vamos a Samuel Pérez Milós. Ahora nosotros, con nuestras palabras, después de haber estudiado y, ojo, orado el pasaje, vamos a escribir qué es lo que el texto dice, qué es lo que yo entiendo, cómo, después de haber leído, no lo que yo quiero que en la primera lectura yo digo, significa eso, no, después de haber estudiado, observado, como dice Holmes, el texto, ahora vamos a expresar qué dice él en un escrito, en tu hoja, en un formato en Word, en Pages, donde sea, qué es lo que este pasaje nos dice. Y nuevamente la pregunta 15 va relacionada con la que hemos dicho, que me parece fue la 11. ¿Cómo asociamos este texto con Cristo? Y esto no tenemos que forzar los textos, no tenemos que hacerlos que digan lo que nosotros queremos decir o que en cada cosa que veamos del texto ahí veamos a Cristo. No, hay que ser objetivos. ¿Cómo este texto me lleva a Cristo? Y sobre todo esto hay que preguntarlo siempre que estudiemos el Antiguo Testamento, porque la práctica común es moralizar el texto del Antiguo Testamento, ¿no? Es hablar de David como nosotros y a Goliat como nuestros problemas. No, vamos a ver cómo Cristo se evidencia en este hecho, en esta narración, en esta poesía, en este salmo, en esta profecía. Hay que ver esta relación y en número 16, ¿qué mensaje relacionado con el Evangelio contiene el mensaje o el texto? Es decir, cómo esto me lleva a poner mi esperanza nuevamente en Cristo, cómo este texto me lleva nuevamente a desistir de mi propia salvación, de buscar mi propia salvación y cómo este pasaje me lleva a Cristo. Y número 17, hago un resumen de la información específica que usted ha encontrado relacionada con el texto. Es decir, en otras palabras, todos los pasos del 1 al 16 vamos a ponerlos por escrito. Si es necesario, a algunos les funciona escribirlo completamente, a algunos una síntesis, lo que sea más funcional para ti. Si para ti te ayudan los mapas mentales, haz un mapa mental. Si haz un cuadro sinóptico, lo que tú quieras. Pero trata de resumir esto. Esto ha sido la clase del día de hoy, hermanos. Si hay alguna pregunta, por favor, díganme. Voy a dejar de compartir